segundo episodio y penúltimo de la serie El Jesús que nunca conocí. ¿Por qué hablar de este tema? Para aquellos que vienen por primera vez, los que tienen stickers por haber llegado por primera vez, solo levanten la mano los que tienen stickers, por favor levanten la mano, no los que han llorado un adiós, sino los que tienen stickers, por favor, no entendieron, ¿ok? Levanten la mano los que tienen stickers, ¿ok? Allá, ¿quién más tiene stickers? ¿De haber venido por primera vez? ¿Nadie más? ¿Ahí arriba? Ok, este fin de semana se va a llenar la casa, bienvenida. Aquellos que vienen por primera vez o que están recién llegando a la iglesia, ¿por qué hablamos de este tema? Porque aunque han pasado 2000 años de la visita en físico del Dios encarnado, de Dios pisó la tierra, qué hermoso y qué maravilloso esto, coincidencias no creo, pero te has puesto a pensar, me adelanto un poco al mensaje del día viernes, te has puesto a pensar que cuando Jesús nació era de noche, ¿verdad? Pero era de noche y dice la Biblia que el cielo se iluminó con los ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Jesús nació, pero cuando murió era de día y el cielo se oscureció. Jesús es el único capaz de cambiar las temporadas. Jesús es el único de cambiar la oscuridad en luz. Y aquella tal vez luz que parece felicidad, porque era el día donde estaban crucificando al rey. Parecía que estaba triunfando el infierno, lo transformó en oscuridad. Jesús es el único de transformar las peores temporadas en las mejores temporadas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben eso para su vida? Jesús es el único de transformar la noche en luz. Y hablando de Jesús, casi siempre se han puesto normas, formas, reglamentos, estatutos que no hablan del Jesús de la Biblia. Si estás haciendo apuntes y te gusta anotar y aprender mucho, pues llévate este dato importante. Existía, y existe todavía, un libro, ahora que nos vamos con mi esposa por allá, vamos a preguntar sobre esto, llevo un gajo de preguntas. En el mundo israelí, entre los judíos, el famoso Midrash, el Midrash, M-I-D-R-A-S-H, el Midrash es el comentario de las 613 normas que los judíos tenían o estatutos para poder acercarse a Dios. El mundo judío tenía por cultura cumplir 613 normas, 613 leyes para poder agradar a Dios y acercarse a Dios. Pero lo interesante que de estas 613, ellos inventaron el Midrash, que es comentario de la ley. Y estos comentarios se volvieron leyes. Y ahora hay miles y miles de normas y estatutos y reglamentos que el pueblo judío tiene para que un ser humano se acerque a Dios. Por ejemplo, no pueden comer sin como ley lavarse las manos. ¿Te acuerdas esa escena en la Escritura donde los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos van a comer sin lavarse las manos? Eso era el Midrash. Eso era una norma que estaba allí. Por ejemplo, ¿qué tipo de vestimenta usar? ¿Qué tipo de comportamiento tener? Y así un sinnúmero de normas y leyes para poder acercarse a Dios. Escucha esto. Han pasado 2000 años y siguen existiendo normas y estatutos para poder acercarse a Dios. No puede ponerse un púlpito negro en el santo altar de Dios. ¿Qué ropa tiene que usar para subirse? Un divorciado jamás podrá ser líder en la iglesia cristiana. Y un sinfín de reglas y normas que el ser humano ha inventado para que en lugar de que el hombre se acerque a Dios sin darse cuenta de lo que está haciendo, es alejándolo más y más de Dios. Y es por eso la importancia de hablar del Jesús de los evangelios, del Jesús de la Biblia. ¿Quién era este Jesús? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo caminaba? ¿Será acaso que Jesús es como lo vemos en las iglesias? ¿Jesús es de esos que hace lo que sea o de esos que todo es no? Jesús es ¿quién es Jesús realmente? Y viendo su vida sabremos quién es Él. Así que hoy en este cuarto capítulo del Jesús que nunca conocí, quiero hablarte de dos aspectos de Él. Número uno, Jesús es el Dios que llama a los menos indicados. Número uno, si estás haciendo apuntes, lo primero que te quiero hablar hoy día es que Jesús es el Dios que llama a los menos indicados. ¿Y por qué te digo esto? Porque para nosotros Jesús es Dios. En esta iglesia creemos en la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un Dios en tres personas. Pero pastor, explíqueme eso. Familia Dios es cool. Fin de espacio publicitario. Entonces,
Sí, inscripciones abiertas, por favor. Entonces, nosotros creemos en la Trinidad, creemos que Jesús es Dios. Ahora, cuidado con confundir que todos los dioses son iguales, con diferentes nombres. No. Al menos en esta iglesia no creemos eso. No creemos que Alá es Dios. Pero pastor, los musulmanes, los cristianos es lo mismo. Alá, Jehová, Alá, Yahvé es lo mismo. Nada de que es lo mismo. No es lo mismo. Alá no es Yahvé. Alá es un Dios, el de los musulmanes. Yahvé es el Dios de Israel, es nuestro Dios. En nombre de Alá explotan bombas aquellos que no creen en el Islam. Yahvé no hace eso. Alá no es Yahvé. Amamos a los musulmanes, oramos por ellos, creemos que la salvación es para ellos también, pero eso no significa que Alá sea Yahvé. ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús es el Dios que llama a los menos indicados. Es el que llama es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Hay dioses, como el que mencioné hace un momento, donde solo se bendice a los buenos y se castiga a los malos. Aunque a veces el mundo evangélico también presenta un Dios así. Un Dios justiciero, un Dios castigador. Presenta un Dios del Antiguo Testamento sanguinario y del Nuevo Testamento de la gracia. Error grueso. Porque la gracia existió antes que la ley. La ley arranca en Moisés y la gracia ya estuvo con Abraham. Hola. Dios es el Dios de gracia, Dios es el Dios de toda gracia. Y número uno, entonces, de estos dos puntos de mi mensaje, Jesús es el Dios que llama a los menos indicados. Y te quiero presentar 3 personajes de la Escritura en este primer punto, de cómo Jesús se pudo rodear con gente de 2 extremos, un extremo muy malo y muy pecador y un extremo muy confuso de religión. Váyase a Mateo capítulo 19, por favor. Y nuestro primer personaje es el queridísimo Mateo 19, versículo 1. Si ya lo tiene, diga conmigo Jesús. Más fuerte, Jesús. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó, ¿dije Mateo 19? No, me equivoqué. Lucas 19, perdón. Lucas capítulo 19. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, antes de seguir leyendo, ¿cómo se llamaba? Mira, yo no sé si esto era un chiste, era una broma, era un sentido del humor de la Biblia, porque Dios tiene mucho sentido del humor. ¿Tú sabes la historia de Zaqueo? ¿Qué hacía Zaqueo? Saqueaba. ¿Hacía eso o no? Pues yo no sé por qué le llamaron Zaqueo, porque saqueaba. Pero se llamaba Zaqueo. ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Cuándo en tu vida has escuchado que un hombre tenga en su cédula Zaqueo? A menos que sea de la provincia de... Michael Jordan. Ya no voy a decir yo, una vez me pasó. Sí les conté, creo. Estaba yo en este grupo, ¿cómo se llama, Jessica? Este grupo que evangeliza estos gringos. No era Nueva Generación. En la Universidad de Guayaquil, estos gringos que evangelizan, ¿de dónde era la hermana Sandra? Cruzada estudiantil, los gringos estos. Estaba yo dando mi charla, yo recién estaba empezando a predicar. Estaba hablando ya, y tú sabes que hay un dicho que cuando queremos decir un apellido, ¿qué apellido decimos? Pérez, ¿verdad? O Piguave, ¿verdad? Pepito Piguave. Entonces se me ocurre poner de ejemplo Pepito Piguave, pero un mal ejemplo utilicé. Y todo el grupo se mató de risa. Yo decía, qué buen chiste, estoy empezando a predicar y la gente se ríe. Pero yo seguía predicando y la gente se seguía riendo. Después yo le digo, perdón, ¿por qué se ríen? Dice, porque el líder que te invitó es apellido Piguave. Puede ser, nunca más. Por eso yo no vuelvo a decir apellidos, no vuelvo a decir nombres, de nada. Ustedes son los pecadores, no yo. La cosa es que se llamaba Zaqueo. Ahora, no solo que se llamaba Zaqueo, sino que era ¿qué? Jefe de los publicanos. Hubiera terminado chévere ahí en jefe de los publicanos, punto. Sino que dice, coma, aparte que era jefe de los publicanos, ¿era? Chin. Vamos a hacer algo, ¿te parece? Ayúdame, por favor, en la parte de arriba o aquí abajo. Aquellos que saben un poquito de la Biblia o tienen más años en el cristianismo y conocen un poco de la Escritura.
¿quiénes eran los publicanos? Henry, usted que está estudiando hasta diplomado. Evelyn también. Jessica, bien, mi equipo ahí. ¿Quiénes eran los publicanos para el mundo judío? ¿Qué eran los publicanos? No, espérate un momento. Ya vamos allá, tienes razón, pero era otro personaje. Voy a hablar de alguien de ese personaje y no necesariamente la directora de una... ¿Sabes qué? A nuestra iglesia, pero tranquilo, no te vas a sentir mal por lo que voy a decir, porque estamos en familia y en familia lo hacemos todo bien, ¿sí? Tenemos en nuestra iglesia a la directora de un SRI de Ecuador, que está por aquí sentada con nosotros, así que tranquila, solo fue un ejemplo de familia. Tú sabes cuánto te amo, ¿eh? Tranquila. No, pero no estoy bromeando, es en serio, es una mujer de Dios, Valeria Constante, está aquí con nosotros. Un aplauso al Señor por la vida de Valeria y su familia. Hicieron una obra social ahora, ¿verdad? El brazo social del SRI, bueno, allá en Machala, ¿verdad? Súper, con los Triviños fue. Vi una obra increíble, por favor, si hay algo que podamos sumarnos a esa labor social, cuenten con nosotros. Entonces, ya voy allá. Sí voy a hablar de alguien del SRI, pero no de la directora. Tranquilo, voy a hablar de la gente que trabaja allí. Si hay un personaje que era del SRI, hoy en día, pues, ¿no? Ya vamos a hablar de él. Ese es el tercer personaje. Voy por el primero. Un publicano. ¿Quién era? Ayúdenme. ¿Quién era un publicano? ¿Qué tan bueno, qué tan mal era un publicano para los judíos en aquel tiempo? Ayúdenme. Tráelo a esta época. Sí, por ahí lo escuché. Probablemente era trayéndolo como analogía al tiempo contemporáneo. Podríamos asimilarlo como ¿qué tal político? ¿Sí? Escúchame, ¿estás conmigo? ¿Qué tal un político? ¿Sabes qué también era? Escucha esto, gracias por tu comentario, muy valioso. Escucha esto. No solo un político, que también puede ser, trayéndolo al tiempo de hoy, pero dice que era jefe de los publicanos. Para los judíos, un publicano era un grupo social denigrado, despreciable, desechado. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano que subieron al monte a orar, ¿te acuerdas? El fariseo que dice, gracias Dios, porque yo diezmo, yo ayuno y no soy como uno de estos publicanos. Yo no robo, yo no mato, yo no soy delincuente. ¿Qué tal si ponemos a los publicanos al mismo nivel de las bandas delictivas de hoy en día? De esa forma, probablemente, sí, no voy a dar nombres obviamente, pero probablemente sí. Y no solo eso, sino que era, ¿qué cosa? Antes que era rico, era jefe, o sea, no era cualquier político, era un político top. Y si en el caso que lo comparamos con un miembro de una banda delictiva de hoy en día, no solo que era un miembro, era jefe político o de una banda delictiva. Era publicano y adicional. Entonces creo que era político. La cosa es que era malo, socialmente, culturalmente. Era un hombre que pertenecía a un grupo malo, con mala fama. Probablemente un político. No todos los políticos son malos. No todos los políticos andan... Quizás tengas un familiar que intente hacer las cosas bien. Que la política es sucia aquí en la China y en todos lados, por si acaso. Voy a pensar que Ecuador es lo peor. No. El problema es que solo ves tuitero guayaco, nada más. No ves nada más tú. Pero no ves más allá en las noticias de que pasa en Latinoamérica. Te invito a hacerlo. No es Ecuador que está en la lona, como Barcelona. No, es Latam, es Latinoamérica. Ya saltaron los barcelonistas, ¿no? Ayer fue un día hermoso para el fútbol ecuatoriano. Este chiste me lo contó mi amigo Oscar, así que a Oscar lo linchan. Ayer ganó Ecuador 4-0. Ayer ganó Barcelona y perdió Emelec. Así que no fue, no, eso es... No, tranquilo, yo amo. No se ríen. ¿Hay algún emelecista aquí? Dios los bendiga. Ok, vamos a seguir con la escritura. Que Dios los bendiga, está bien, es un deseo, ¿o no? Perfecto. Entonces era, un jefe de los publicanos. Era rico, era alguien malo, alguien que estaba con el gobierno, ¿verdad? Alguien que estaba trabajando para ellos. Dale, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Y esta frase me destapa el cerebro y me hace un
cortocircuito porque a pesar de que era un político, alguien que trabajaba para el gobierno o de alguna banda delictiva, quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Querida iglesia, los malos o los de mala fama también quieren ver a Jesús. Ese silencio me encanta, porque nos hace reflexionar un poco de cuál es nuestra posición frente a todo esto. Ellos también quieren ver a Jesús. En ese tiempo no había una iglesia que les presente a Jesús. Hoy en día somos nosotros los encargados de presentar a Jesús. No solo a los que no han hecho escándalos, a los jefes de publicanos y ricos también quieren ver a Jesús. ¿Habrá una iglesia lista a presentarle a Jesús? ¿Habrá una iglesia lista? Gracias por esos 10 que me van a acompañar, ¿eh? ¿Habrá una iglesia lista para presentar a Jesús a los jefes de publicanos y ricos? Familia de Dios se llama, ¿eh? ¿Amén o no amén? Oye, lo dicen con miedo, ¿eh? En una guerra me dejan solo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era guayaquileño de estatura. Era bajito, 1,65, 1,70, pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿a quién? ¿A quién estaba mirando? A Zaqueo. ¿Que quién era Zaqueo? Jefe, un político o líder de una mafia, banda delictiva, ¿verdad? Al verlo, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, miserable ladrón, devuelve todo porque te vas a pudrir en el infierno. Devuelve todo lo que robaste. Es más, en esta hora. No, ya no le dijo así, pero eso significa que ya estoy bien de la garganta. Pero puede sonar chiste, pero así pensamos los cristianos de los malos. ¿Sabes por qué lo dije con broma? Porque es fuerte esta realidad. Siéntate a hablar con un hijo de Dios y pregúntale su opinión sobre la gente que ha hecho cosas malas en la política y van a hablar así: miserables. Hay gente que les dice malditos que se mueran y son cristianos y son hijos de Dios. Es que no me parece justo, pastor. No me parece que hayan robado en pandemia y hayan hecho tanta maldad. Estos hijos del diablo son unos asesinos. Hasta que leen 1 de Juan 3:15, donde dice que el que aborrece a su hermano es igual de asesino. Hay gente que asesina con armas, hay otros que asesinan con la lengua y el corazón, pero ambos son asesinos. Pero es que, pastor, esta gente ha robado tanto, pastor, son muy ladrones, le han quitado a los pobres. Hay gente que se roba el dinero en sacos, en fundas, en bolsas. Hay otras personas que se lo roban no dándole a los pobres. Malaquías capítulo 3 dice: ¿por qué me han robado, pueblo mío? ¿Cómo te hemos robado? Al no darme lo que me corresponde. Hay unos que roban en los gobiernos, hay otros que roban en las butacas de las iglesias. El que al pobre da, a Dios le presta. El que al pobre no le da, a Dios le niega. ¿Cuál es nuestra postura frente a los saqueos, jefes de publicanos y ricos? Solo te quiero llevar a que siempre imites a Jesús, a que lo imites a Él. Sí, pero pastor, ellos se arrepintieron. ¿Por qué hay tanta gente que va a una iglesia y canta y eso y no se arrepiente? Porque el que convence de pecado y de juicio y justicia no es el pastor ni la iglesia, es el Espíritu Santo. Número 1. Y número 2, no todos los ricos se le arrepintieron a Jesús. Atentamente, el joven rico. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Le hizo caso a Jesús? Entonces, ¿por qué esperas que todo haga caso? Tu deber y el mío es predicar el evangelio de Jesús. El deber del Espíritu Santo es transformarlos. Y la gente, si rechaza o niega, no te acepta a ti, ni te rechaza a ti. ¿Lo acepta Jesús
o lo rechaza Jesús. Y su problema no será contigo, será con Él. Ese silencio me encanta. Es Jesús, el que se acercaba a un político corrupto y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que chateemos por WhatsApp para no comprometer mi testimonio. Que hoy yo vaya a tu casa, político corrupto, jefe de una mafia. Ponme piano porque está muy fuerte, está crudo esto. Está comiendo palabra con puñete la gente, para que le ruede. Dale, 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos han pasado 2000 años y la gente sigue murmurando de aquellos que nos sentamos en la mesa con los despreciables, diciendo que había entrado a posar con un hombre. ¿La tienes en NTV? Que había entrado a posar con un hombre pecador. Dale. Sigue 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie. Esto es lo que anhelamos. Esto es lo que esperamos que pase. Que algún día ocurra esto. Pero ¿y si no ocurre? ¿Dios dejará de ser Dios porque alguien no se transforma en el Evangelio? Anhelamos que esto pase. Anhelamos que esto ocurra. Gloria a Dios si pasa. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios también si no pasa. Porque el Evangelio es anunciado a toda criatura. Uno siembra, otro cosecha. Pero el que da el crecimiento de esa palabra sembrada es Dios, no nosotros. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré 4 veces más. Dale. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre, ¿cuál hombre? ¿Cuál hombre? Un jefe de los publicanos, un político corrupto o un jefe de una mafia delictiva, también es hijo de Abraham. Por eso lo mataron a Jesús. Por decir severenda cosa. Hoy para ti, para mí es cualquier cosa decir hijo de Abraham. Para un judío, dile que un romano, un político corrupto, es descendencia pura de Abraham. Cruz. Crucifixión. 10. Pues el Hijo del Hombre, ¿qué hizo? ¿Qué tal si le hace un aplauso al Señor? Ese es un extremo. Vámonos al otro, Juan capítulo 3. Ya, me salto ahí porque sentía a muchos como que les picaba algo. Juan capítulo 3. Versículo 1 en adelante, porque es mucha la historia. Había un hombre de los que se llamaba Nicodemo. Di conmigo, Nicodemo. Un principal entre los... Entonces Jesús se acercaba a los principales de los corruptos y a los principales de los religiosos. Me fascina ese Jesús. Ese que no solo anda con los que visten de una manera o visten de otra, con los que pecan menos o con los que pecan más. Jesús andaba con todos y les predicaba a todos. Jesús era amigo de todos, aunque no todos eran amigos de Él. Y somos llamados a ser como Cristo. Cristianos es Cristos pequeños. ¿Está conmigo aquí? Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque no quería que nadie lo vea, Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Este hombre era muy inteligente. Sabía mucho de la Biblia, sabía mucho de la Escritura. Era un principal de los judíos. Pero ojo a esto: conocer mucha Biblia no necesariamente te hace sabio en la vida. Ese razonamiento de que ¿cómo pueden hacer de nuevo? ¿Será que se va a meter de nuevo en el bien? Eso habla Sarai. Sarai piensa así. Y mamá, ¿y cómo entró el bebé? Se metió por la barriga. ¿Te das cuenta entonces?
que la sabiduría no solo está en cuántos versículos sepas, sino en cuántos los pones en práctica. ¿Cuántos tenemos padres o abuelos que no terminaron la universidad o el colegio y son más sabios que nosotros que tenemos títulos de colegio y universidad? Porque la sabiduría no radica en cuánto conozco en mi mente, sino cuánto aplico correctamente en la vida. Entonces, así como el pecador corrupto político necesitaba a Jesús, el conocedor de la Escritura Santo también necesitaba a Jesús. Y de esa conversación con Nicodemo nace el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera, a Nicodemo se lo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús llama a los menos indicados, a un ladrón para salvarlo, a un buen hombre preso de la religión para liberarlo. Pero número 3, ahora sí, Mateo capítulo 9. Otro hombre, hay muchos en la Biblia, pero solo 3 te presento. Mateo capítulo 9. ¿Alguien está aprendiendo algo hasta este momento? Mateo capítulo 9. Versículo 1. Entonces entrando Jesús en la barca, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado... Estos textos sí necesito que los pongas en la NTV. Y anota la versión NTV para que lo leas en tu casa por si acaso dudas de que estamos manipulando los versículos. Mientras caminaba Jesús, vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Este sí pertenecía. Pero ese era un sistema corrupto, ¿no? Este sí pertenecía. Y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo, di conmigo Mateo. Más fuerte, Mateo. Se levantó y lo siguió. Más tarde, esto está buenísimo, Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Así que Josué, Alan, Samuel, Roger, Oscar, esta semana nos vamos a comer por ahí. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ay, ¿por qué tu pastor come con semejante escoria? Me voy un ratito. Es más, ¿dónde está el equipo de producción? Tómenme una foto ahí, por favor. Iglesia, familia de Dios no se inventa el agua tibia. No es una iglesia cool, relevante, chévere, diferente. Es una iglesia que intenta imitar al Jesús de los evangelios. Eso tiene un precio, que nos crucifiquen. Pero si el final de ese precio es escuchar, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, que sigamos siendo crucificados, imitando a Jesús. No hay nada más hermoso que imitarlo a Él, Porque su maestro come con semejante escoria. ¡Ja! Yo sé que a muchos probablemente, tú vas a esa iglesia, ¿no? Tú vas a la iglesia del pastorcito ese, ¿no? Tú vas a la iglesia, yo ya lo he visto en TikTok, en farándula, por ahí lo he visto al pastor ese. Yo voy a la iglesia de Mateo 9:11. ¿Cómo que de Mateo 9:11? Yo a la iglesia de Lucas 19. Yo voy a la iglesia donde intentamos ser como Jesús. Donde un político corrupto o donde un fariseo religioso, maestro de la ley, ambos necesitan a Jesús. O alguien de escoria necesita a Jesús también. Ese es Jesús. Por eso la gente chocaba. Jesús es la piedra angular. Los que son dueños, los que se sienten dueños de la verdad, chocan y tropiezan. Los que sabemos que necesitamos la verdad, chocamos y nos rendimos delante de esa piedra angular que se llama Jesús.
Siguiente versículo. Cuando Jesús los oyó, dijo: la gente sana no necesita médico, sino los enfermos. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y ya, para no seguir dándole duro a esa parte, quiero ahora que hablemos de el mundo cristiano en el que vivimos. Mateo era conocido como alguien corrupto, una escoria, le dijeron. Y cuando Jesús lo llama, Mateo viene a convertirse ¿en qué? En un discípulo, que más adelante, ¿qué fueron los discípulos de Jesús para la iglesia? Fueron los 12 apóstoles o los 12 líderes. Con todo respeto, y en serio lo voy a decir con todo respeto, no tengo asesores, pero tengo amigos que me quieren mucho y me dicen: pastor, di esto, no digas eso, mejor bájale a esto o súbele a esto. Pero lo voy a decir con mucho respeto, pero no me puedo callar, porque es muy fuerte, en serio, el mundo en el que yo trabajo, el cristianismo, escucho tantas cosas tristes, y quizás tú has sido parte de esa triste historia. El corrupto Mateo, el corrupto se transformó en un líder de la iglesia. Hoy en día, ¿sabes qué pasa a veces? Líderes de la iglesia se transforman en corruptos. En los últimos 2 años he escuchado un sinnúmero de divorcios en matrimonios jóvenes. ¿Y sabes qué es lo triste? Que la mayoría ha sido de líderes cristianos y pastores cristianos. Porque mientras el llamado es traer a los corruptos a liderar, hay líderes que se vuelven corruptos. Y por eso los escándalos que vemos en las iglesias. Y por eso que la gente no quiere ir a la iglesia. No porque Dios sea malo, no porque Jesús no esté con su presencia, es porque la iglesia ha dado malos testimonios. Mira, yo no soy profeta, no me creo profeta, pero en unos años van a fiscalizar la iglesia. Van a entrar a las iglesias a pedir cuentas del dinero. Y yo te aseguro que el 40, por no decirte el 50% de las iglesias evangélicas van a cerrar. Por el desorden y el desastre económico que llevan. Por usar y abusar de lo que a Dios le pertenece. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser una iglesia como Jesús. A que vivamos más y hablemos menos. Y que la gente, aunque hable, tú sepas a la luz de la palabra que estás imitando a Jesús. Amén, iglesia. Esta iglesia es perfecta y tiene las cuentas claras. Lo estamos intentando hacer. Lo estamos intentando hacer. A Dios gracias. Y hoy quizás pueden venir, no estamos tan mal. Tenemos un auditor, un contador, un financiero. Estamos haciendo las cosas bien. Mi pastor me lo aconsejó. Estamos intentando dar buen testimonio. Porque pasarán los años y ya van a ver. Ya van a ver. Quizás cuando tenga canas me crean un poco más. Segundo y último punto para terminar. Con esto nos vamos. Número 1, dijimos: Jesús es el Dios que llama a los menos indicados. Y número 2, Jesús es el Dios experto en levantar al caído. Dile al que está a tu lado: Dios es experto en levantar al caído. Mateo capítulo 14. Con esto la banda esté pendiente la banda. Mateo 14, versículo 22. Yo los llamo, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Allí solo, llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. ¿Y qué dijeron? Ahí se fueron, más fuerte. ¿Qué dijeron? Más fuerte. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Esa palabra no se dice en la iglesia. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Repite conmigo: tendré ánimo. Más fuerte: tendré ánimo.
No voy a temer. De nuevo, tendré ánimo. No voy a temer. Repite conmigo, aunque ande. Vamos más fuerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo y mi casa estaremos guardados por la vara y el cayado del buen pastor. Vamos, y tendré ánimo. No temeré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor ahí donde estás. Ten ánimo. Yo soy. No temáis. Entonces le respondió Pedro. Siempre hay un Pedro, ¿no? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo alcanzó, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El mensaje se acabó y vamos a ministrar con esta escena y nos vamos. Quiero que me escuches algo. La banda todavía no sube. Me espera un ratito. Quiero que escuches esto. Imagínate por un segundo que los de la barca eran guayacos. Ponte allí. Mírame acá. La barca estaba repleta. Los dos estaban allí. Y estaba la tormenta, las olas, los rayos, los truenos. Y de repente viene alguien. Y sale Pedro, ¿no? Si eres tú, hazme caminar sobre el agua. Jesús no se puso a refutar o argumentarle a Pedro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Yo soy Dios. ¿Cómo me vas a cuestionar? No. ¿Quieres probar? Ven. No hay ningún problema. Y acuérdate, imagínate que son guayaquileños, guayacos los de la barca. Y yo me lo imagino a Mateo y a Judas, Tú sabes, cobrador de impuestos y bueno, tú sabes. Mateo diciéndole a Judas, $5 que se cae al primer paso. Y Judas respondiendo, 30 monedas de plata que al segundo se cae. No sé. Y Pedro de repente empieza a caminar sobre el agua. No lo intentes en casa, por favor. Peor que Guayaquil ahorita parece Venecia, no intentes caminar sobre el agua. Por favor. No, el Señor está conmigo. No. Pedro camina. Y dice la palabra que Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió Pedro? La respuesta que todos sabemos por qué es. Sí, permíteme darte otra respuesta, por favor. No estoy diciendo que esa no es la correcta, esa es correcta, pero probablemente esta también sea correcta. ¿Qué tal si Pedro se hundió sobre el agua? Porque simplemente caminó. Decidió caminar. Habían 12 personas allí, pero solo uno dijo, yo quiero caminar. Solo uno fue valiente y quiso salir a caminar. Y caminó, simplemente caminó. Ahora, Pedro se hundió. Sabemos todo eso, ¿no? Pero se hundió. Cuando se narra esta historia, siempre se dice que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero conociéndolo a Jesús, mira, yo tengo unas 1000 preguntas que le quiero hacer a Jesús cuando lo vea algún día en el cielo. Y una de esas 1000 preguntas que tengo, y no es porque dudo de Él, sino porque soy preguntón desde niño, es, Jesús, dime la plena. ¿Tú le gritaste, hombre de poca fe? ¿O qué pasó? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que sin fe es... Pregunto, ¿Pedro tuvo fe sí o no al inicio? Yo me imagino a un Jesús viéndolo a Pedro, porque tú te imaginas, cuando alguien se está ahogando, se está muriendo, no necesita que nadie le grite o lo rete. Si se está hundiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y después él ahí ahogándose, hombre de poca fe, sálvame. No, primero tengo que decirte lo que la Biblia dice. ¿Está conmigo? Yo me imagino a Jesús. Pedro, ven, gracias por creer en mí, porque caminaste. Me hundí, maestro, pero caminaste. Los otros solo vieron, tú lo intentaste. Sí, te faltó fe. ¿Por qué dudaste? Vamos. La probabilidad de que Pedro se hunda, ¿sabes cuál era? 1000%. Porque qué hombre con su raciocinio y con sus 5 sentidos bien puestos quiere caminar.
Bueno, sí, solo uno, Pedro. La probabilidad de que se hunda era 1000%. Pero te tengo una buena noticia, familia de Dios. De que la probabilidad de que se levante era también 1000%. Porque 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Aquel que se hunde caminando a Dios siempre será levantado por Dios mismo. Dios es experto en levantar. Dale un aplauso al Señor. Pedro no estaba yendo a otro lado. Pedro estaba yendo a Jesús. Y en su intento de ir a Jesús se hundió. ¿Tú crees que Dios se iba a olvidar de él? Dios lo levantó. Así que la próxima vez que pienses rendirte en el servicio a Dios, que pienses en dejar la iglesia, que pienses en dejar cualquier cosa porque te vas a hundir, recuerda, sí, probablemente te hundas, pero no probablemente, seguramente Dios te volverá a levantar, porque Jesús es experto en levantar al caído. Jesús es experto en levantar al caído. Ahora sí, la banda me ayuda. Y termina la escena. Ellos regresan a la barca. Y yo me imagino a los discípulos. Acuérdate que eran guayacos. Es una imaginación solamente. Y yo me imagino a los discípulos. Ahí está. Se cayó el lamparoso este. Mira cómo se cayó. Pero yo me lo imagino a Pedro. Así como mirando a todos lados. Sí, todo mojado y todo, pero... Y yo imagino a Pedro diciéndole a los discípulos: ustedes nunca sabrán lo que se siente que la planta del pie toque el agua. Y yo imagino a los discípulos: sí, pero te hundiste. Sí, pero te caíste. Yo imagino a Pedro diciéndoles: y así como nunca sabrán lo que se siente tocar el agua, nunca sabrán lo que se siente ser levantado de la mano de Jesús después de haber caído. Nunca van a... Eso solo lo experimentó Pedro. Ese testimonio de Pedro, que aunque dolió, solo es de Pedro y de nadie más. Los demás pudieron contar lo que vieron. Pedro contará lo que vivió. Un día me hundí, pero ese mismo día Él me levantó. No sé cómo llegaste hoy día a casa. No sé cómo viniste a Familia de Dios. No sé si sientes que te estás hundiendo por intentar obedecer, por intentar ser fiel en el matrimonio, por intentar hacer las cosas bien en el negocio. Pero déjame decirte algo esta mañana. Si quizás te sientes que te estás hundiendo y quizás te hundas, llévate la certeza que aquel que caminando hacia Jesús se hunde, un día va a ser levantado. Porque 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Vamos, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Y dile al Señor: toma el control de mi vida. Pero más que mío, suelto mis planes, suelto mis decisiones. Abre tu boca. Toma el control de mi vida. Llámame, no más que mío, suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Llámame, no más que mío, suelto mis planes, mis decisiones. Toma el control de mi vida. Suelto mis sueños, suelto mis deseos, al control de mi vida. Tu plan anhelo, Más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control. de mi vida. Gran anhelo, más que el mío, suelto mis sueños, te suelto mis deseos. ¿Y qué pasa si me hundo? Control de mi vida. ¿Qué pasa si me hundo soñando en Dios? Seré levantado. Suelto mis planes, No temas, iglesia, no temas. mis decisiones, toma control de mi vida. Llámame, no más que mío, suelto mis sueños.
te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Él tenga de ti misericordia. Él guarde tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que podamos siempre responder al llamado de Jesús y recordar que Él llama a los menos indicados. Que nosotros un día fuimos Zaqueo, un día fuimos Nicodemo, un día fuimos Mateo también, Señor. Pero gracias, Padre, por recibirme en tu corazón. Permítenos ser la iglesia que Jesús soñó que fuésemos. Y Padre, ayúdame a recordar siempre que tú eres experto en levantar al caído. Padre, que esta semana tu amor nos abrace, tu gracia infinita inunde nuestras imperfecciones, y que tu compañía, Espíritu Santo, dulce y fiel, nos recuerde todos los días que no estamos solos. Nos vamos de este lugar llenos de tu presencia y de tu palabra, creyendo que tú harás esto con nosotros y mucho más allá de lo que pedimos, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y familia de Dios dice: amén.